Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a ¿Qué hacemos con los pesos? Bueno, tenemos un gran programa. Se estuvo hablando muchísimo durante la semana del tema si Argentina tiene que dolarizar su economía. Recordemos que ya tuvimos la convertibilidad. Bueno, ¿qué es esto de la dolarización? Y vamos a estar hablando con el ex ministro de Economía de Ecuador, el señor Mauricio Pozo, que recordemos que Ecuador adoptó la dolarización a partir del año 1999, así que tiene muchísima experiencia para contar cómo fue el caso ecuatoriano, qué similitudes puede tener con la Argentina y si él recomienda, luego de la experiencia de Ecuador, si la dolarización conviene o no conviene y si es una solución o no. Además, mundo cripto, las coins más atractivas, Bitcoin, Ethereum, la situación actual de un mercado que cada día no se sabe para dónde va, ha recuperado muchísimo, así que hay mucha expectativa por todo el mundo cripto. Y también, ¿dónde invertir ahora? ¿Cuáles son las acciones que ven los especialistas? Y mucho, pero mucho más. Bueno, vamos a meternos en la agenda de la semana, en la agenda del día. Estamos ya en abril, terminó el primer trimestre del año. ¿Y por qué está tan preocupado el gobierno que lo único que habla es de inflación? ¿Es la inflación solamente el problema o hay otra cosa atrás? ¿Qué hay detrás de esta repentina preocupación por la mesa de los argentinos? Terminó el trimestre y ya se empiezan a ver, qué es lo que empieza a preocupar, que la actividad muestra signos de desaceleración. Enero, por ejemplo, mes donde todavía no había acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, no había ningún tipo de ajuste, no que se estaba haciendo nada en la economía y tampoco estaba ni siquiera remotamente la idea de la guerra de Rusia con Ucrania. Bueno, la economía se desaceleró un 5,5%, la industria se contrajo un 5,5%. Por más que hay un arrastre positivo, bueno, esto ya es un signo de decir, bueno, ya la economía no está creciendo como se esperaba. Y ahora con la guerra y los problemas políticos que siguen estando, que cada día, a ver, parece que naturalizamos todo, pero el tema de Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta, de Alberto Fernández, que no se hablan, y este despelote también que hay en la calle, es un misterio que va a pasar con la actividad, entre otras cosas. Y muchos indicadores, otros, comenzaron a empeorar, como la cuenta de turismo. Recordemos que antes el tema de cuenta de turismo ni preocupaba. Cuenta de turismo, estamos hablando de los dólares que se van de argentinos que compran con tarjeta, acá, afuera y demás. Empieza a preocupar eso. Pareciera que ya el dólar, por más que para muchos está altísimo y cuando uno viaja al exterior ya no te regala nada, bueno, empieza a preocupar también la formación de activos externos, gente que saca dinero del sistema o gente que lo manda afuera, más allá de todas estas amenazas y demás, todo eso son dólares que salen de la Argentina, son dólares que ya no están por lo menos en la producción. Quiere decir que aún con el acuerdo con el fondo, atención con los dólares financieros, que eso sí, hasta ahora el dólar blue viene controlado, los dólares financieros también, no están exentos de sufrir algún rebote alcista. Por ahí no los primeros meses del año o el primer semestre, porque ahora vienen mucho ingreso de dólares, pero puede ser que a partir del segundo semestre se empiece a recalentar si la cuestión política no mejora y si no hay un entendimiento interno con el gobierno. El gobierno tiene 3 metas muy claras para este año, que están relacionados con el acuerdo con el fondo. Generar dólares para la reserva, reducir la brecha y también la brecha fiscal y emitir menos. Generar reservas ya se está complicando en un mundo que demanda menos producto de la guerra y es difícil crecer vía exportaciones. Tiene que sumar 6.000 millones de dólares. Después no puede planchar el tipo de cambio, que esto le pone todavía un piso nuevo, un piso inflacionario que todavía el tipo de cambio aceleró, pero no de lo que esperaba el mercado, porque se está perdiendo competitividad. Por más que ayudan las monedas de nuestros vecinos, ese es un tema que en algún momento va a tener que acelerar más y sabemos que el piso de la inflación hoy el gobierno ya se fue el 50%, ya está por arriba del 50% y hay que ver qué pasa en los próximos meses. Así que el reclamo social atrás de esta parece ocupación del gobierno, preocupación por el tema de la inflación, es que todos los indicadores perjudican la inflación. El dato de pobreza, que acá el 37,3%, que uno puede decir, bueno, mejoró, recordemos que luego del año de pandemia, que hubo una destrucción total de empleo y demás, recuperó fuerte la economía, pero ya con los datos de inflación, todo lo que recuperaste lo podés volver a perder, que si el tema de la pobreza es tremendo y también que está relacionada con la caída del salario real. Después lo vamos a ver en el programa. Es tremendo la caída que hay, más que nada de los sectores
no registrados, que es justamente donde más se recuperó el empleo, pero es donde más están sufriendo. Entonces el combo tarifario, miren, el tema de alimentos en el conurbano, por eso hay una preocupación total. Alimentos solamente en el conurbano, la provincia de Buenos Aires, el sector más vulnerable socialmente, 100% anual de inflación. Ahí está el problema. 100%, y no se va a poder resolver en adelante. Y después también que ya el gobierno cedió, que no, digamos, con el fondo arreglaron, vamos a dejar de emitir, no vamos a hacer nada. Bueno, ya autorizó el primer bono a jubilados, estos 6.000 mangos, que no es nada, digamos, para preocuparnos a nivel déficit, pero bueno, si ya arrancamos así, a 10 días del acuerdo con el fondo, bueno, es una gran preocupación. Todo este desmadre económico y político, si no se resuelve en el corto plazo, va a tener que terminar, por eso, no sé si será dolarización, convertibilidad o algo van a tener que hacer, porque ya el tema escalar la inflación, ya que se basa el 70%, ya empezamos a coquetear con un proceso hiperinflacionario que esperemos que no suceda, que ahí están todas las herramientas para evitarlo, pero hay que estar muy atentos justamente en el tema político. Argentina no es un problema económico, por suerte, es un problema lamentablemente político. Bueno, y quiero empezar el programa. Tenemos acá, ya lo tenemos en línea, pues sabemos que... Perfecto. Bueno, quiero saludar a Mauricio Pozo, exministro de Economía de Ecuador. Muy buenas noches, Mauricio, y gracias por estar aquí en ¿Qué hacemos con los pesos esta noche? Buenas noches, un gusto estar con ustedes. Gracias por la entrevista. No, por favor. Bueno, muy interesante. A ver, ustedes conocen el caso argentino de la convertibilidad. Ecuador optó allá en el año 1999 por la dolarización. Sabemos que hay similitudes entre Argentina y Ecuador. A ver, son países que hoy enfrentan y siguen teniendo problemas de pobreza, problemas de informalidad. Sabemos que el tema de la dolarización resuelve un montón de problemas, por ahí otros no tanto. Así que me gustaría escuchar cuál fue la situación de Ecuador, que en 1999 salió de una crisis importante, con más de 50% de pobreza, con una inflación del 90%, con similitudes, digamos, con la crisis del 2001 que tuvo Argentina, ¿no? Una quiebra, digamos, importante que salió con la dolarización. Bueno, el Ecuador tuvo el año 99 una crisis probablemente de las más severas de toda su historia económica. Se manifestó por, entre otras cosas, un quiebre del 70% del sistema financiero. El 70% de la banca quebró en el Ecuador. La gente ya no creía en la moneda nacional, en el sucre. Ya no ahorraba en sucres. Hay muchos bienes que se transaban en dólares. Los ahorros estaban muchos fuera y por lo tanto el Banco Central realmente controlaba solo una parte de la cantidad de la liquidez. Una buena parte ya se había convertido a dólares. Es decir, el Ecuador entró en el mercado en un proceso gradual pero ascendente de demanda progresiva de dólares. Para evitar que el tipo de cambio se dispare, el Banco Central de la época empezó a entregar reservas internacionales y a perder reservas. Llegó un momento que eso ya no lo podía controlar, el tema bancario ya se le iba de las manos, a esto se acompañó un problema de la parte fiscal con un déficit importante y terminó el gobierno de ese momento decretando la dolarización, a pesar, como explico, que ya en el mercado se venía produciendo un proceso de dolarización de mercado o de facto, si vale el término. Que decir, perdón, Mauricio, que si en Ecuador ya había una economía bimonetaria, que si para algunas transacciones se utilizaba el dólar, similar a lo que pasó hoy en la Argentina, nadie quiere el peso para ahorrar, el peso es solamente una moneda de transacción para ir al supermercado, las compras, comprar el sueldo, pero no para ahorrar o comprar bienes. Claro, fíjese, el sistema financiero, que es un termómetro de la economía, el 70% de los activos y pasivos ya estaban en dólares, el 30% estaba en moneda nacional. Es decir, ya se había producido un proceso de dolarización porque la gente ya terminó perdiendo confianza y las monedas existen cuando hay confianza en la moneda. Cuando no existe eso, simplemente pierden vigencia y van por el propio mercado desapareciendo. Dicho esto, el gobierno decía, de ese momento decreta la dolarización y de un día para otro se paró, yo diría, de una sola la demanda de dólares. ¿Y cómo se hizo ese proceso? No fue un proceso simple. No es que el Ecuador tenía todo preparado para entrar al esquema.
Lo que ocurrió en su momento fue, en primer lugar, una ley marco que englobaba algunas reformas que tenían que producirse para que el proceso se pueda dar, pero para que se lo vean sencillo, la parte esencial de esto fue a qué tipo de cambio dolarizábamos. Y el tipo de cambio correspondía a la cantidad de dólares que teníamos en las reservas para poder hacer el canje con los sucres en circulación. Mientras menos dólares teníamos en reservas, más era el tipo de cambio que teníamos que proponer para el canje. Y en ese sentido, la devaluación en un año, o la depreciación cambiaria que tuvimos en Ecuador, fue de más o menos 260% en un año, y empezó con 5.800 en diciembre de 98, y en enero de 2000, cuando se decretó la dolarización, lo hicimos a 25.000 sucres por dólar. Ahí le hago una pausa, Mauricio, porque ahí está el corazón, más allá del diagnóstico de por qué se lleva la dolarización, que es el mismo diagnóstico que estamos haciendo en la Argentina. Hay una decisión que ahí tiene que ver, bueno, el primer día, ¿no? Los 25, poner, digamos, la equivalencia, en este caso, como bien decía, 25.000 por $1, ¿no? Esa fue 25.000 sucre por $1. Bueno, esa es una decisión difícil porque inmediatamente empezás a licuar salarios, empezás a licuar patrimonio, recién lo dijo, digamos, una devaluación, una depreciación del 200 y pico %. Ese es un dato súper importante porque si te quedás corto, ahí ya tenés un problema. En su momento, digamos, porque leí muchos historiadores hablan que estuvo bien, otros decían que en lugar de 25.000 tendría que haber sido 35.000 o 40.000. Digamos, fue indicado esa conversión, esa equivalencia de 25.000 por $1. Bueno, nunca existió un tipo de cambio óptimo y en eso hay que ser claros. El tipo de cambio que se optó en ese momento fue porque esa es la cotización que permitía canjear los sucres que estaban circulando con los dólares que estaban en la reserva. El resto fue poco a poco convirtiéndose, porque finalmente son transacciones electrónicas en los balances del sistema financiero. Y se hizo un proceso a través del cual esto se acompañó de lo que en su momento fue el congelamiento de los depósitos bancarios, que generó un problema social obviamente importante, porque la gente que tenía ahorros en sucres se licuó todos sus ahorros respecto a lo que tenía al inicio del proceso, y eso generó un problema obviamente social. En la parte de las deudas tuvieron que postergarse los vencimientos a plazos mayores para que la gente pueda empezar a pagar en la nueva moneda. Es decir, y las tasas de interés también tuvieron que entrar en un proceso que se llamó desagio para que poco a poco empiecen a converger a tasas de interés en moneda extranjera. Es decir, fue un proceso difícil, pero yo diría que un plazo relativamente corto. La economía se readecuó a las condiciones, por lo que yo explicaba, porque ya el mercado estaba mucho operando en moneda extranjera en ese momento. La gente en dólares que ganaba en sucres, obviamente terminó ganando mucho menos, pero poco a poco empezó a perderse parte del problema que veníamos arrastrando, que era una inflación creciente, que es un impuesto muy costoso para la población, y una devaluación o depreciación cambiaria también creciente. Eso se cortó prácticamente de raíz. Bueno, eso sabemos que es importante cuando uno analiza los resultados. Bueno, la inflación se cortó, que es muy similar a lo que pasó con el tema de la convertibilidad en la Argentina. Mejoró muchísimo los indicadores de empleo, mejoró también los indicadores de inversión, mejoró también los indicadores de la prima de riesgo, de decir a qué tasa tomo deuda y a qué tasa también coloco deuda, que eso también le da una estabilidad distinta al sistema financiero, pero también tiene sus desventajas. A ver, en países como Ecuador, en países como la Argentina, en países latinoamericanos, sabemos que el tema de la pobreza, Ecuador logró reducirla, por ahí un ritmo, por ahí no sé si es el ritmo acelerado o deseado. Hoy creo que bajó, pero sigue teniendo, digamos, un nivel de pobreza importante y la informalidad sigue estando. ¿No hubiese sido mejor, en lugar de una dolarización, elegir la convertibilidad? Porque la convertibilidad también te permite no perder en algún punto la política más que nada monetaria, porque si tenés que salir de la convertibilidad, podés hacerlo. Acá estás anclado al dólar,
y sabemos que hay momentos que te puede favorecer o momentos que te puede perjudicar. Por ejemplo, Ecuador está muy relacionado al ciclo de las materias primas como el tema del petróleo, ¿no? Es correcto, pero hay un tema bien importante que entendamos todos. Cuando se opta por un esquema como la convertibilidad, no se abandona la moneda. Lo que se establece es una paridad entre una moneda y la otra. Cuando uno entra a la dolarización, abandona la moneda nacional. Ya depende exclusivamente de una moneda cuyo control ya no es del Banco Central del Ecuador, sino depende de lo que pasa y en las políticas que, por ejemplo, en este caso, implemente el Banco Central Americano, el Federal Reserve. Eso significa, en términos prácticos, que la política monetaria y cambiaria prácticamente desaparece. Y la máquina de hacer billetes ahora es la balanza de pagos, es decir, donde se registran las transacciones que entran y salen. Eso significa, en términos prácticos, que para un gobierno desordenado, como fue el gobierno de Correa en el Ecuador durante una década, la mejor forma de controlarle los excesos fue haber tenido un país dolarizado, porque no, la dolarización es un flujo de caja. Cuando tienes dólares puedes gastar, cuando no tienes dólares no puedes gastar. No puedes ni devaluar la moneda, ni puedes imprimir billetes. La única es gastar hasta donde tienes la liquidez o endeudarte. En el gobierno de Correa, eso sí fue lamentablemente la válvula de escape. El país entró en un proceso de endeudamiento muy agresivo y no necesariamente en las mejores condiciones. Entonces, para cierto tipo de manejo desordenado de un gobierno, la dolarización de alguna manera le pone un saco de fuerza que no le permite financiar déficits fiscales con impresión de moneda y por lo tanto impide que la válvula de escape sea la inflación o la devaluación, que es lo que han sufrido países. El impuesto inflacionario. Le hago la última, que ya me la contestó. Entonces, ¿usted recomendaría a países que tiene ese mismo diagnóstico, en lugar de haber dicho Correa, decía Argentina, y coincide absolutamente, ¿recomendaría para la economía argentina la dolarización? Bueno, para mí es muy delicado. ¿O hay que evitar todavía todas las instancias para mantener la economía con nuestra moneda y mejorar? Lo óptimo es no perder un instrumento monetario. Obviamente tener el tipo de cambio sí ayuda a un shock externo como lo que hemos vivido. La guerra ahora, la pandemia, etcétera. Pero si ya por la historia se ve que los gobiernos, por las razones que sean, no se manejan en línea y en orden, la dolarización sí puede ayudar, sí puede ser un instrumento, pero hay que complementarle con varias cosas. Temas que hasta ahora nosotros, después de 22 años, no hemos todavía terminado de resolver, como es un mercado laboral, por ejemplo, mucho más moderno, mucho más flexible, porque la válvula de escape como moneda propia son los precios. El tipo de cambio sube, la inflación sube. La válvula de escape en dolarización es la cantidad. La recesión se hace más fuerte o puede aumentar el desempleo o la pobreza. Pero hay que preparar a la economía para que funcione mejor el esquema. La dolarización, por lo tanto, ayuda mucho, pero tampoco es la panacea ni tampoco es la solución de todos los problemas. Hay que preparar a la economía para que esto funcione, sobre todo en el ámbito fiscal, porque como ya no hay política monetaria, ya no hay política cambiaria, el sector fiscal tiene que ser mucho más ordenado en la administración. Mauricio Pozo, le agradezco mucho. La verdad fue un placer tenerte esta noche y muy interesante conocer un poquito toda la historia de Ecuador. Gracias. A mí, un gusto estar con ustedes, siempre a la orden. Gracias, muy amable. Bueno, muy interesante. Bueno, arrancamos con todo. Bueno, Gonzalo, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Qué difícil dolarizar la economía para Argentina en función de todo lo que dijo Mauricio, ¿no? Bueno, ya pasó. Bueno, Mariano Grodi, bienvenido. ¿Cómo estamos? Mira, me quedé con la inflación que vos hablabas, ¿no? De la inflación en Gran Buenos Aires, 8,6, inflación de alimentos en Gran Buenos Aires. Ahora en marzo va a superar los 2 dígitos. La inflación en marzo va a dar arriba del 6%. Y hay un instrumento que le gana a la inflación. Un instrumento en el banco muy simple para hacer, que los bancos esconden. Esconden, no lo muestran. Lo guardan ahí, abajo en la cajonera. Sí, tipo los precios cuidados. Ahí viene Gorodilla, escondelo, dicen. Cuidado. Pero te lo vamos a contar acá en ¿Qué hacemos con los pesos? ¿Qué es lo que los bancos esconden? Que le gana con 100 pesos, con 300 pesos, ya le podés ganar a esta inflación que va a ser récord en marzo.
Perfecto. Quiero saludar a Matías Bari. Bienvenido, ¿cómo andás? Gracias. CEO y fundador de Satoshi. Así que interesante, ahora Matías nos va a contar el mundo cripto, porque es una revolución. Ya, a ver, lo tratamos mucho en el programa, pero trajo un material muy interesante, así que ahora en ratito te vamos a escuchar. Ya arrancamos, tenemos mucho tema y también ya viene, está Daniel Vicien después. También Daniel Vicien con todas las carteras de inversión. Bueno, ingresé a la Escuela Argentina de Finanzas Personales, www.eafp.com.ar. Recordá que tenés curso de matemática financiera para saber cómo manejar tu negocio, de acciones, de bonos, de renta fija. Todo lo que necesitas para invertir lo tenés en la Escuela Argentina de Finanzas Personales. Bueno, Mariano, a ver, ¿qué te pareció el tema? ¿Vos estás a favor o no de la dolarización o la convertibilidad? Digamos, cambiar este sistema... Digamos, a ver, puede ser ir de Guatemala a Guatepeor. Vos decías lo de la pobreza, ¿no? Evidentemente, yo estuve en Ecuador y hay muchos ecuatorianos que sufrieron mucho más la pobreza a partir de la dolarización, ¿no? Con niveles de pobreza en la Argentina de más del índice de la UCA, más del 40%, va a dar, puede traer mucha más pobreza y no sé si va a mejorar. Aparte, a ver, para dolarizar primero tiene que haber un acuerdo en el oficialismo. Entonces... Está bien, pero a ver, juguemos. Porque yo me pongo en, digamos, el huevo del diablo. Y si la pobreza ya la tenemos. Si la tenemos en dolarización o sin dolarización. Sí, pero vas a tener más todavía. No, está bien. No lo sé. A ver, Ecuador la tuvo 50, ahora tuvo el resto de la pandemia. Hoy tiene a ver, son países. Después de muchos años, ¿no? Bueno, pero bajarla. A ver, con cualquier sistema, bajar la pobreza lleva muchísimos años. Sí, el tema es si la vas a incrementar. Sí, con la dolarización no vas... Pero también te digo, al principio, la ayuda social la que pobreza, tiene la ¿no? Argentina hoy no la tiene Ecuador. No. Ecuador, no sé, eso fue una pregunta, bueno, que me la comí, digamos, la ayuda social que tiene Argentina a los sectores, ¿cuál sería la pobreza hoy sin la ayuda que brindan los sectores sociales? En otros países no hay ayuda social, ¿eh? No, poco. igualmente tenés mucha ayuda social o muchos planes, digamos, que impiden la creación de nuevos trabajos también, ¿no? ¿Sabés qué? Me decía un amigo que tiene una empresa de exportación que él no consigue gente para trabajar, entonces le dice, bueno, trabajá horas extras a gente, y le decía, no, yo horas extras no, porque si no pierdo la asignación de mis hijos. O sea, él iba a pagar 30.000 pesos más a alguien que gana 60.000 de bolsillo y le decía, no, yo los 30.000 ya los tengo por lo que me pagan 10.000 por cada uno de mis 3 hijos. Entonces, estas cosas, todos estos planes que hay, muchas veces complica el empleo, la inversión y todo, ¿no? Clarísimo. Bueno, ¿querés invertir en propiedades y no lo querés hacer en la Argentina? Ingresá a Muñoz Realty, muñozrealty.com, podés invertir en Detroit, te van a asesorar de primera 20 años, argentinos que viven en Detroit, 20 años viviendo en Detroit, generando utilidades en dólares a los argentinos, y podés comprar una propiedad totalmente refaccionada, alquilada, ya tiene el inquilino, y podés obtener una renta estimada en 10% anual en dólares. Mirá. Invertí en Detroit con Muñoz Realty. Te vendemos una propiedad totalmente refaccionada, alquilada, y te la garantizamos. Asesorate con nosotros. Somos Muñoz Realty. 20 años viviendo en Detroit, generando utilidades en dólares a los argentinos. Ingresá, ya sabes, muñozrealty.com. Ingresa ahora y te van a asesorar de primera. Invertí en departamentos con full amenities en Belgrano de $53.000 y pagá hasta 24 cuotas. Podés ingresar desde $1.950 el metro cuadrado. Además, reservando esta semana te demotizan tu unidad para que puedas controlar las luces y la climatización con un simple comando de voz. Mira, ahí lo ves en pantalla. Tiene, a ver, todo lo que te imaginas lo tiene ahí. Ingresá ahora a einversiones.com.ar e informate. einversiones.com.ar. Bueno, metemos en el mundo cripto, ¿no? ¿Dónde invertir ahora? Porque antes había una sola moneda, era fácil. ¿Dónde vas a invertir? Bitcoin. Listo, no había que pensar. Hoy ya hay que armar una estrategia porque tenés diferentes tipos de activos. Pero vamos a ir de los más conocidos a las perlitas que vos trajiste hoy, que son 5 en total, para ir analizando un poquito el mercado. Primero vamos a meternos con el tema del Bitcoin, ¿no? Interesante acá lo que pasó, ¿no? Que va ahí. ¿Cuál es hoy? ¿Cómo está el tema del Bitcoin? Sabemos que por lo menos ya se fue de los 40.000. Bueno, es un momento algunos hablan del fin del mercado a la baja.
Hace 5 meses Bitcoin tocó el máximo histórico, como se ve ahí en el precio, $69.000 por unidad. Acá, bien. Hace algunos... También estuvo acá, poner Bueno, 30 y pico, 34, 35. Sí, rompió los 30, llegó a 29 y ahora estamos alrededor de por arriba de los 40, 45, 46. Algunos hablan de esta ruptura de los ciclos de 4 años, que es información del pasado, no se sabe si es para adelante. Si se podrá repetir o no. Pero hablan de que se acelera este ciclo, que terminó el ciclo bajista. Y según los cálculos del pasado, ¿qué número debería ir a buscar? ¿No? Es una proyección. Hay proyecciones, hay distintos modelos, hay uno que se llama Stock to Flow, que es muy conocido. Hablan, los modelos más optimistas, $100.000 y de ahí en los próximos 10, 15 años hasta $1 millón. Sí, Veremos. Está bien. Bueno, y hoy es un momento, digamos, para acumular Bitcoin. Siempre es un momento para acumular Bitcoin. Desde la óptica de lo que se llama en la A ver, industria. si me decís va a estar un palo, 100.000, sí, bueno, por ahí en este momento, si acumulé en 60 y pico y está a 45, te digo, che, no hubiese sido tan bueno acumular cierto, en ese momento. Es cierto. Por eso te pregunto, en este momento, digamos, ¿la entrada es buena hoy? No hay manera de saberlo, no hay manera de saber si dentro de 3 meses se rompe el precio que está hoy y nos vamos a 20.000 y entonces, bueno, no era un buen momento. Para los que creemos en esto a largo plazo, no hay ninguna duda de que siempre es un buen momento, basándonos en que no hay manera de predecir si estamos en un mercado de la alza, en un mercado de la baja, o si verdaderamente nunca más lo vamos a ver en 40.000 y de acá hasta 100.000 no frena. Por eso nosotros los que en la industria se nos llama Bitcoin maximalist o maxis, los maximalistas de Bitcoin, creemos que siempre es un buen momento. Obviamente que el que compró en 69 hubiera dicho que lindo hubiera sido comprar mucho más abajo, pero bueno, eso nadie lo sabe. Bitcoin sigue teniendo, digamos, el primer lugar, porque, a ver, hay nuevas tecnologías, hay muchos que ya dicen, che, pará, todos tienen un poquitito de Bitcoin, pero ¿sigue teniendo ese protagonismo? ¿O ves que lo está perdiendo de a poco? No, en mi opinión sí, seguramente algunas estadísticas como, en términos de capitalización de mercado, es decir, todos los Bitcoins en circulación por el precio de una unidad, Bitcoin está primero. Como vos bien decías al principio, si vemos la estadística de hace 8 años, esa capitalización de mercado era el total de las criptos. Hoy no ocupa un porcentaje mucho más bajo, sin embargo pero sigue siendo la más representativa. La más representativa. ¿Vamos a la otra? Dale. Que esta también, si querés, es, viste, como fresco y batata, ¿o no? ¿O no, Gordillo? Sí, como totalmente. No, Pan y manteca. Después voy a decir, claro, La perlita. la perlita. Ethereum. Lo mismo también, digamos, cruzamos y fue muy parecido. Los gráficos son todos muy similares, habitualmente siguen el precio de Bitcoin. En este momento, en relación, la relación Bitcoin-Ether está alrededor del 7%, es decir, un Bitcoin un Ether es el 7% de un precio del Bitcoin. Llegó a estar en 12 en el mejor Parece que momento. más o menos sigue manteniendo esa relación. Por ahí el año pasado se despegó un poquito más Ethereum, pero volvió a tener esa relación. Llegó a estar 0.12, ahora oscila entre 0.6 y 0.8, si se quiere, que es una oscilación grande, pero es el lugar donde está y se mantiene en ese orden. ¿Cuánto influye esta industria del minado de Ethereum para el crecimiento de esta moneda? Bueno, Ethereum hizo un cambio en su protocolo, pasa de lo que se llama Proof of Work a Proof of Stake, que es la manera en que se alcanza el consenso de la red. Bitcoin usa Proof of Work y se mantiene en ese momento, en ese tipo de mecanismo. El mecanismo de Proof of Stake tiene que ver con validar las transacciones en función de los tenedores, ¿no? De los stakeholders de Ether. Es un proceso que ya se arrancó, todavía no está en vivo, o sea, no está lo que llaman producción. Se estima que por ahí para fin de año pueda suceder. Esto tiene que ver con que todo esto son sistemas descentralizados y nadie decide hacerlo. Entonces tienen que ocurrir ciertas cosas para que efectivamente se decrete que lo viejo ya no sirve más y ahora usamos este sistema. Ethereum también, digamos que está acá, ¿no? También parecido, pasó a los máximos. También el mercado está viendo que es un momento de entrada también para Ethereum. Sí, como te decía, son monedas que en general, si ponemos todas las curvas encima... Son similares. Sí, Bitcoin es tiene una
un eje más largo porque tiene más historia, tiene más años, pero sí, son similares. Si es un buen momento o no para entrar, no se sabe. De nuevo, los que creemos en esto en el largo plazo, consideramos que siempre es un buen momento para entrar. De nuevo, aclaro, el que compró en el pico... seguramente por ahí no está tan de acuerdo con la opinión, pero que lo aguante un poquitito. Lo tenemos a Dani Vicien. ¿Está en línea? Ahí, avísame si está con... ¿Lo tenemos? Sí. Bueno, hacemos una pausa porque nos quedan tres activos más. Estos son los más conocidos. Después vamos a tres activos distintos, que por ahí vos no lo estás siguiendo tan de cerca. Te hablo de Bitcoin, lo conocés, de Ether también, o Ethereum. Los otros tres no tanto. ¿Cuál es lo que te esconden los bancos? El plazo fijo UVA. El plazo fijo UVA es el que... Sí, intentá por el home banking a ver si podés... ¿No lo encontrás? Sí, tenés que hacer un despelote para encontrar ahí. Claro, los bancos quieren pagarte una tasa negativa, digamos. A ver, el plazo fijo UVA, ¿por qué no le gusta a los bancos? Porque no hay demanda para préstamos UVA. Imagínate endeudarte a la inflación. Sí, no pueden calzarlo, digamos. Claro, el plazo fijo UVA lo tenés que hacer. El plazo fijo, tenés razón, antes vos sacás un crédito hipotecario UVA más 7 y prestabas UVA más 2. Sí, o personal. Sí, lo que fuera. Ojo también con las promos de los bancos. Hay muchos bancos que mandan promo, préstamo personal, te ponen al 20% y chiquito, más UVA, ¿no? Cuidado con el más UVA, ¿no? Porque UVA es inflación. O tenía 40, costo financiero total, 170. El doble, ¿no? Se te va. Pero lo cierto es que la única desventaja del plazo fijo UVA es que es a 90 días, ¿no? Si bien lo podés precancelar a los 30, ahí la tasa es menor que la de un plazo fijo tradicional. Pero con una inflación muy alta, están creciendo el doble los UVA que los plazos fijos tradicionales, ¿no? 15% vienen creciendo. En el stock total de los depósitos no llegan al 4%. O sea, mucha gente no los conoce porque los bancos no lo promocionan. Bueno, así que si vas a un banco y ves que guardó algo en el cajón, decirle, abrí el cajón y dame ese plazo. ¿No lo promocionan o es el temor a dejar los pesos 90 días? No, pero están 90 días actualizados. Actualizados a la inflación, no sabes qué va a pasar con el dólar, pero hoy con un dólar planchado... Bueno, si no te gusta, no lo hacés y comprá Ethereum y Bitcoin. Está bien. Daniel Vicien, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Todo bien? Buenas noches, Mariano. ¿Todo bien? Un placer. Gracias por estar esta noche. Bueno, vamos a meternos un poquito en el mercado. Mejoró un poco el riesgo país. No gran cosa. Los bonos muy ahí tibiamente empezaron a recuperar, pero bueno, las acciones argentinas están con ganas. No sé cuánto va a durar, pero bueno, es una buena noticia. Contame cómo ves el mercado local, por favor. El mercado local, lo que es acciones, lo que tenés que ver de alguna manera es que la macroeconomía todavía no está arreglada. Y por otro lado, las empresas, el valor de las acciones termina teniendo como base los resultados. Y los resultados de las empresas con ajuste por inflación, porque una vez que se disparó el tema de ajuste por inflación, los balances no van a ser muy favorables en ningún papel. Entonces la realidad es, como vos decís, es bueno por un tiempo, tuvieron una gran suba, pueden seguir subiendo, pero no es como hablábamos recién, de invertir de largo plazo, o como en otros mercados que vos invertís de largo plazo, es decir, es para entrar mientras esté subiendo y salir. La cuestión es cuándo encontrar y cómo salir, ¿no es cierto? Bueno, ahí está una pausa. Me parece que el dato de marzo, todos estamos esperando esa inflación galopante, debería afectar, como decís, a la evaluación. No sé si eso está descontado. ¿Viste? El mercado, como pasa, está tan deprimido, ¿viste? Que entran 2 pesos. Ahora, por ejemplo, que vos lo ves en los flujos, están entrando muchos pesos para el famoso carry, para invertir en inflación, estar 2 meses, 3 meses, aprovechar el dólar planchado y rajar de nuevo. Entonces está entrando plata al mercado. Pero ¿qué va a pasar después de ese dato de marzo? Se espera que sea fuerte. ¿Cómo crees que va a reaccionar? Yo coincido con vos y mucha gente está haciendo carry no con los fondos con inflación, sino con los fondos con letras, porque tenés un T más 1 que te está rindiendo, tenés una TNA del 50%, y entonces podés hacer carry de corto, porque la realidad es que de acá a 2 meses, 3 meses, hasta que venga el primer examen con el fondo, probablemente el dólar siga planchado, pero con el tema, y el dólar está debilitándose en otros países, con lo cual es muy probable que puedas hacer carry un tiempo. Es para un perfil más especulador y más de riesgo, porque el dólar puede saltar en cualquier momento. Es decir,
no podés prever los precios en los mercados. No, está bien. Esto es lo que está haciendo el mercado, no significa que la gente por ahí, el inversor que no es muy sofisticado, lo haga. Nos metemos en recomendaciones directamente. A ver, ¿cómo aprovechamos si querés, esta posibilidad de que suba las acciones? ¿Cuáles son las recomendaciones que trajiste esta semana? A ver. Mira, yo la recomendación que te digo es para gente muy conservador y de largo plazo, subite algo que esté ajustado por inflación y que esté ajustado por SER, pero que tenga liquidez. Es decir, Mariano recién hablaba del plazo fijo SER, pero como él dice, son 90 días. Y 90 días en Argentina es un plazo realmente extremadamente largo. Los plazos fijos en Argentina nunca pudieron hacerse un promedio mayor a 40 días. Yo estuve muchos años, décadas en bancos, y no hubo forma en ningún contexto macroeconómico que lográramos aumentar el plazo promedio de los plazos fijos. Y no lo van a poder aumentar porque la gente invierte de corto. Entonces, los fondos te dan liquidez, y te dan liquidez de 48 horas ante un cambio en la evaluación del dólar. Entonces, ese es un primer punto, y para que tengas una idea, ese tipo de fondos el año pasado, en 12 meses, rindió inflación más 6. Entonces, inflación más 6 es mucho más que un plazo fijo SER y tenés liquidez. Para el carry tenés los fondos T más 1, que te rinden mucho más que un plazo fijo, y si no, íbamos al mercado. Y que tenés disponibilidad de la plata rapidito. En 24 horas. Con lo cual también es interesante. Pero perdona, quería meterme un poquitito en el equity. A ver, ¿qué acciones locales? Equity. Claro. Equity local ya subió mucho, hay que ver en qué puede ser. Si vos me decís, hay acciones que han subido mucho para lo que estaban muy bajas, es cierto. Era evidente que un YPF o un Vista con la suba del petróleo tenía que subir. La cuestión es hasta cuándo van a subir con el petróleo, ahora que se está como diluyendo un poco el precio de petróleo con la liberación de las reservas que está haciendo Estados Unidos diaria. Vos lo que tenés ahí es un tema de hasta cuándo vas a poder estar con ese tema. Entonces tendrías que ir a un tema de commodities y podrías ir también a un tema tipo Alvar. Alvar, ahora que funciona a full, Hotel Food debería seguir creciendo. Loma creció mucho, es una muy buena acción. Pampa es una muy buena acción en gas y petróleo. Entonces ahí tenés buenos papeles para subirte. Porque son papeles de largo, es decir, no busquemos la perlita de corto porque no sabés cuándo se da vuelta. Ahora, en la bolsa local vos podés invertir en ETF o en CDRs. Y yo te digo, con la suba de tasas de Estados Unidos, que ya se espera una gran suba respecto a lo que venía por la Fed, el CDR de ETF del sector financiero, XLF, probablemente sea una muy buena apuesta. Y para el muy conservador tenés un ETF del S&P 500, el SPY, que es muy bueno. Y en cuanto a acciones puras, y para no caer en las de siempre, yo te digo, AMAT es una empresa que es la que fabrica lo que hace posible que se fabriquen los semiconductores, que hay faltante en el mundo. Ese es un papel interesante para seguir como CDR. O aquellos que están recomendando iValue, yo te diría que Versailles Capital sigue estando muy bien manejada, la empresa de Warren Buffett, y es muy recomendable. ¿Sí? Ahora, si vamos a clientes más conservadores... Tengo un minutito más, Dani. Un minutito más tengo, dale. Dale. Aquel que quiere invertir dólares, las tasas que están pagando de las obligaciones negociables de buena calidad, Argentina, Ley, Nueva York, acciones como Pan American Energy, como Arcor, como Telecom, son acciones que son obligaciones negociables con muy buen número, que te pagan dividendos, no dividendos, te pagan intereses trimestralmente o semestralmente, y que tenés muy bajo riesgo y son tasas superiores a cualquier cosa que puedas conseguir en el mundo y estás afuera del riesgo país. A mí ese tipo de opciones de invertir los dólares a tasas fijas para un cliente conservador me parece lo mejor. Daniel, gracias. Te agradezco mucho. Un gran abrazo, buen fin de. Gracias igualmente. Gracias. Buenas noches. Gonzalo. Fan de los bonos, Daniel. Bueno, vamos a hablar ahora del furor de los robots cocineros. Robot cocinero, mira. ¿Se imaginan ustedes viajar, qué sé yo, a la costa y estás pasando por Dolores y dices, che, qué lindo comerme una hamburguesa, y te vas al fondo con un QR, apretás un botoncito y te sale una hamburguesa crujiente, rica, hermosa, en 6 minutos? ¿Esto es posible? ¿No hablas con nadie? Con nadie. Apretás un botón, robot cocinero.
Ahí tenemos el video para ver esta innovación que acaba de salir al mercado. Está en inglés, pero bueno, lo que presentan acá es la típica foto, parecen perfectos. es como una máquina expendedora que en vez de darte caramelos o alfajores, te cocina la hamburguesa, te tuesta el pan, le puedes poner queso también si querés, y en menos de 6 minutos tenés esta hamburguesa. Esto es algo que ya para el comedor también. puede ser para el comedor o para el auto, quien te dice, o para el avión, pero claro, este furor por los robots cocineros lleva a que, por ejemplo, vamos a ver el próximo video también, se puede servir un helado. Tal vez la gente de Seitu ya tiene esta tecnología, que es un robot simplemente que te sirve el helado. Esta tecnología está llegando a todo el mundo. Hay un argentino que diseñó una tecnología parecida para hacer budines y tortas. Mira. Y lo que ya empieza... Ahí no salió tan perfecto la foto, ¿eh? Por más que hizo el robot. Bueno, es un prototipo, por supuesto. Un poquito torcido, ¿eh? Hay máquinas expendedoras que te están entregando cortes de carne. Bueno, esto es un furor que, por supuesto, abre nuevas unidades de negocios a emprendedores con mucha creatividad y también pone en crisis a muchos negocios gastronómicos. ¿Cuál es la solución? Por supuesto, crear experiencias donde esté mucho más que el sabor del producto, sino que haya una experiencia a la hora de comprar. Pero también... Atención, Gorodish, aparece el parrillero robot. Ala. ¿Se imaginan ustedes un robot que te haga una parrilla? Sí, claro. Puede ser, vamos a verlo. Es un prototipo, no está terminado todavía, pero vamos camino a que en un futuro, tal vez, así como vimos que hay una expendedora de hamburguesas, tal vez haya una expendedora de chorizos, de carne. Vénderes. Vende de Futurama, ahí está. Sí, ahí lo Me tiene. salía el nombre. Gracias, producción, qué atentos que están, ¿eh? No, por favor. Así que ya saben, emprendedores, es lo que viene, los cocineros robot, creatividad e ingenio para sumar valor agregado y crear nuevas unidades de negocio. Así, aquí lo tienen. Bueno, hay muchos lugares ya en Argentina, se ve mucho en Europa, que locales solamente que son máquinas... Los supermercados que lanzó Amazon hace tiempo, donde vos entrás, agarrás el producto, te vas y directamente... No ves a nadie, simplemente te lo Acá llevas tengo y un lo productor compras. muy viajado, dice Inglaterra, ¿viste? Lo vi en todos lados, en todas las ciudades del mundo. Qué bien, Mauro, ¿eh? Es el nivel. Bueno, ingresá a barriolamagdalena.com.ar, barrio con energía solar, ecoparque, huerta orgánica, forestación centenaria y todo lo que está para vivir súper bien. Mira el barrio impresionante, ubicado en Canning. ¿Dónde está Canning? Pegadito de Seiza, vivís en Capital, cerca de la 25 de mayo, llegás a un toque, 30 minutos, 35 minutos. Está bosque, ecoparque, forestación, un lugar hermoso y aprovechá el costo bajo de la construcción. Podés comprar tu lote en pesos o en dólares, financiado, barriolamagdalena.com.ar. Y vamos a otro negocio interesante en Estados Unidos. Podés ingresar a momad.us. Podés invertir en una red de cajeros automáticos de la mano de Momad, o una red de cajeros o una partecita de un cajero. De $700 podés invertir y obtener una renta en dólares muy, pero muy interesante. Tenés oficinas en Buenos Aires, Montevideo y obviamente en Estados Unidos. Mirá. Cuando Mike extrae $40 de un cajero automático de una estación de servicio cerca de su casa en Orlando, Florida, Carlos, un argentino que trabaja en Buenos Aires, recibe una notificación de la transacción en su app de Momad y ve que se acreditó la comisión a su cuenta. Siendo dueño de tu propia red de cajeros automáticos, ver crecer tu capital en tiempo real es así de sencillo. Momad.us. Bueno, ingresá a MunozRealty.com, podés comprar una propiedad totalmente refaccionada, alquilada y te la administran directamente. No te tenés que ocupar de nada. Ingresá a MunozRealty.com y podés invertir en Detroit de la mano de los expertos. 20 años viviendo en Detroit, generando utilidades en dólares. ¿A quién? A los argentinos, mirá. Invertí en Detroit con Muñoz Realty. Te vendemos una propiedad totalmente refaccionada, alquilada y te la garantizamos. Asesorate con nosotros. Somos Muñoz Realty. 20 años viviendo en Detroit, generando utilidades en dólares a los argentinos. Volvemos de la pausa y te contamos las otras criptomonedas que tenés que invertir. Pausa y volvemos. La Magdalena Green, el primer barrio energéticamente sustentable. 203 hectáreas para vivir en un entorno en donde se destaca la tranquilidad, la naturaleza y la paz de campo. Viví en La Magdalena, viví en Canning, un lugar único, con la paz del campo. www.barriolamagdalena.com.ar.
Invertí en Detroit con Muñoz Realty. Te vendemos una propiedad totalmente refaccionada, alquilada y te la garantizamos. Asesorate con nosotros. Somos Muñoz Realty. 20 años viviendo en Detroit, generando utilidades en dólares a los argentinos. Cuando Mike extrae $40 de un cajero automático de una estación de servicio cerca de su casa en Orlando, Florida, Carlos, un argentino que trabaja en Buenos Aires, recibe una notificación de la transacción en su app de Momat y ve que se acreditó la comisión a su cuenta. Siendo dueño de tu propia red de cajeros automáticos, ver crecer tu capital en tiempo real es así de sencillo. Ingresá al mundo de Bitcoin y las criptomonedas. Comprá, recibí, enviá e invertí. Protegé y globalizá tu dinero en decrypto.la. Ahora, Ecocheras es parte de E-Inversiones. Las mejores inversiones inmobiliarias las vas a encontrar en einversiones.com.ar. Podés buscar el proyecto por capitalización, por renta y mucho más. einversiones.com.ar. Invertí desde tu casa. En Raba podés invertir en el mercado local e internacional. Brindamos un asesoramiento profesional y personalizado. En Raba.com te informamos de cada detalle y noticia de los mercados. Confía en quien protege y potencia tus ahorros. Confía en Raba. Dicen que invertir no es para cualquiera. Pero díganselo a Juana, que estudió pastelería profesional y hoy abre su primer local de especialidades. Todas las grandes historias comienzan con una inversión. Descarga Liebre y empezá a invertir en la tuya. Morandi Valores, segunda generación en la actividad bursátil. www.morandibolsa.com.ar. Proficio Investment. Experiencia e innovación en el mercado financiero. www.proficioinvestment.com. 15 años de trayectoria y reconocimiento internacional en impuestos, legal tributario y negocios. Somos líderes en estrategia fiscal inteligente. Grupo GNP, tu mejor socio estratégico. Ahora, para que el momento sea ideal, tendría que darme un gusto con el mejor helado. ¿Y qué gustos querés? Quiero todos. Son todos riquísimos. Con Seitu podés hacer tus momentos más felices. Súper cremoso. Seitu sos vos. Gracias, Mai Sushi, por acompañarnos como todas las semanas. Mai Sushi, el mejor sushi. Bueno, nos metemos ahora con Matías Bari de Satoshi Tango. Pero bueno, las tres las podemos unificar. Una es Cardano, que es otra de las cripto. Después Solana. Y después tenemos Avalanche. ¿Ok? Sí. Bueno, ¿por qué estas tres tienen que estar en la cartera? Son tres proyectos muy interesantes. En este caso, los gráficos tienen alguna particularidad respecto de la curva que veíamos de Bitcoin anteriormente. Tienen como en algún momentos de vida propia, por así decirlo. Que se despertaron, digamos. Sí, porque genera, son proyectos relativamente nuevos. Avalanche, mira, septiembre 2019. Bitcoin tiene 13 años casi. Entonces generan muchas veces picos, hypes, momentos de euforia y entonces vemos alguna diferencia en el precio. La realidad es que son tres proyectos interesantes, tres redes que intentan en algún punto competir con Ethereum en temas de contratos inteligentes, en algún punto complementarlo. Solana se quiere especializar, por así decirlo, en transacciones muy pequeñas y de bajo costo y con alta velocidad. Leía un tuit el otro día sobre Ethereum y Cardano que decía que Ethereum es como Nueva York y Cardano es como Los Ángeles. Nueva York es cara, en algunas partes está muy congestionada, pero sin embargo tiene las empresas, en el caso de Ethereum serían las aplicaciones más caras de todas con la mayor capitalización de mercado. Entonces, en algún punto compiten y se complementan. Por muchísimo, hoy Ethereum tiene el ecosistema más prolífico, si se quiere.
Pero Solana está muy sólido en el tema de NFTs y apuntan un poco al tema de gaming por las transacciones de montos pequeños. Así que estas son las redes y su token, ¿no? El token nativo de la red. Imagino que a través de Satoshi Tango se puede invertir. Pero para armar como una carterita tenemos, dijimos, Bitcoin, Ethereum, Solana, Cardano y Avalanche. ¿Qué porcentaje más o menos así rapidito? Esto es televisión, me tiene que dar 100. A mí la otra vez me dio 140, ¿no? ¿Te acordás, no? Pero bueno, cosa que pasa en por el 40% más, ¿viste? De impuestos, es el impuesto país. Con inflación. Por inflación, claro. Sí, bueno. Bueno, rápido me cortan. ¿Cuáles son más o menos los porcentajes dentro de una cartera? Yo creería que Bitcoin se tiene que llevar no menos de la mitad. Ethereum quizás 25 puntos y el resto repartido como quieras, digamos. Sí. Sí, por una cuestión de 8,3 daría. No saco la cuenta por la duda. Por una cuestión de trayectoria y de que son proyectos que están establecidos y los demás son por ahora, no una incógnita, pero bueno, son para poner el ojo. La apuesta, ¿no? Un placer. Tenés 20 segundos. ¿Qué me ibas a decir del tema por qué el dólar está planchado? 20 segundos. Por la construcción. ¿Por qué? Porque muchos están aprovechando la mano de obra barata, el costo de construcción barato, entonces necesitan pesos para eso. Pesos. Entonces, venden dólares, tanto dólar blue como el dólar bolsa, ¿no? O traen incluso dólares a través del contado con liquidación. El dólar ladrillo, entonces, es la razón por la cual hoy el dólar se mantiene, por ahora, regalado. La gente compra dólares cuando sube. Hay que comprarlos cuando baja ahora e invertirlos, ¿no? Excelente. Gracias, Matías Mari, de Satoshi Tango. Gracias, Mariano Gorodich, de Mariano Gorodich, directamente de su propia marca. Gracias, Gonza. Bueno, sigan por la pantalla 24 y nos reencontramos el sábado que viene, 22 horas. Chau.